Diego Valadez, muchas gracias por continuar aquí. Vamos a ver si con la tercera, como en las cantinas, nos echamos la última y nos vamos. Ha sido una permanencia muy grata a tu lado. Gracias, Carlos. En la conversación anterior me dejaste estupefacto con el dato de que la última cuenta pública de un presidente la revisó la Cámara de Diputados pues en 2009-2010, es decir, hay un rezago bárbaro porque pues falta por ver 2 o 3 años de Felipe Calderón, los 6 de Peña Nieto, no se ha visto desde luego el primero del licenciado López Obrador, y quién sabe cuándo se vaya a ver la del 20, el año de la pandemia. ¿A qué atribuyes esta, pues que parece ser una irresponsabilidad brutal de uno de los poderes de la República? Es una verdadera paradoja, porque por otra parte, uno de los organismos mejor construidos en México y más profesionales es justamente el órgano superior de fiscalización que prevé la Constitución. La Auditoría Superior. La Auditoría Superior. Funciona muy bien, está muy bien integrada, lo ha estado siempre. Es un órgano muy profesional y no solamente auditan los números de presupuesto, sino también auditan el desempeño de cada una de las áreas del poder público federal. Perdón, pero aquí no entiendo esto, porque la Auditoría Superior aportó elementos que mantienen en la cárcel a la exsecretaria de Desarrollo Social y de la SEDATU con Peña Nieto, Rosario Robles. En efecto, porque los datos de la auditoría están actualizados al día. Ah, ella sí cumple. La auditoría cumple puntualísimamente. Y depende de la Cámara de Diputados. Es un órgano de la Cámara. Entonces, ¿qué falta? Es un órgano de la Cámara de Diputados. ¿Qué falta para que los diputados hagan qué para que se dé por revisada la cuenta pública de los presidentes? La obligación de la auditoría con la que cumple es entregar su auditoría, el resultado de su trabajo, a la Comisión de Presupuesto. Y la Comisión de Presupuesto lo que ha venido haciendo en una lectura muy restrictiva de la Constitución es recibir la auditoría sobre la cuenta pública, darla por recibida y aprobar el documento, pero nunca lo turna al Pleno. De manera que entonces ni la representación nacional ni el país se entera de cómo están gastando los gobiernos. Y lo más grave, lo más delicado, Carlos, es que no ha habido un solo año en que la auditoría no presente observaciones y recomendaciones, pero que quedan simplemente en un documento que puedes leer tú, puedo leer yo, pueden leer todos los interesados, porque es un documento público, pero solamente los muy especializados en este tema o los muy interesados en este tema van a verlo. Pero la opinión pública, los 130 millones de mexicanos, no conocen lo que ha pasado con sus recursos, ni las recomendaciones que se le han hecho al gobierno y que el gobierno muchas veces ha desatendido. Casi siempre desatiende. Y en esto no hay manera de que haya consecuencias. La Constitución no prevé que con los incumplimientos del Pleno de la Cámara de Diputados. No puede llegar a tanto una Constitución en cuanto a sancionar a los propios diputados cuando no están, digamos, cumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades. La primera vez que vamos a tener la oportunidad de ejercer un control sobre ellos va a ser el año próximo, con las elecciones de 2021, porque te van a presentar a la reelección muchos diputados. Y a esos les podremos decir, oye, dime cómo has cumplido con las obligaciones y con las facultades que la Constitución te confiere. Este proceso de que los diputados, los representantes, respondan ante los representados, se va a dar por primera vez en 2021, después de que se suspendió en 1933. O sea, casi 90 años después.
Digamos que solamente lo que puede aplicarse es el reconocimiento, si hubiera lugar, o la sanción social a eso que le llaman representación popular. Sanción social y política. Mira, yo creo que como ciudadanos, los ciudadanos de hoy son muy diferentes a los de hace 30 años. Hoy los ciudadanos estamos conscientes de nuestro voto y lo ejercemos con mucha responsabilidad cívica. Pero falta todavía construir otro tramo de la ciudadanía, que sea la ciudadanía exigente con relación a sus representantes. Y cuando nosotros los ciudadanos seamos más exigentes con relación a nuestros representantes, ellos tendrán que ser más exigentes con relación a los gobernantes. Ahora, lo malo es que tampoco tienen muchos instrumentos, Carlos. México, por ejemplo, es uno de los pocos países del mundo donde el Congreso no tiene facultades de investigación con relación al gobierno. Ni siquiera a través de la formación de una comisión especial que dijera, a ver, vamos a ver este problema. Ni siquiera a través de la formación de una comisión especial, porque la Constitución solo permite que se formen comisiones para investigar el desempeño de los organismos públicos y quiero decir, de los órganos descentralizados y de las empresas de participación estatal, nada más, no del gobierno. Esta limitación no existe en la actualidad en ninguna constitución democrática. Bueno, para quienes nos están oyendo, el doctor Diego Valadez, y entiendo que lo hiciste con alguien más, es uno de los especialistas en derecho constitucional que ha propuesto algo que por lo visto no se realizará, pues yo creo que nunca, que es poner en orden la Constitución, porque tiene muchos elementos repetitivos y hasta contradictorios en sí misma. ¿Estoy bien? Sí, es un ejercicio que hicimos Héctor Fix Fierro, también investigador del Instituto de Investigación. Héctor Fix Fierro, sí. ¿Y tú? Así es, y efectivamente la Constitución dice muchas cosas que ya no funcionan, o dice cosas donde no deben estar. Bueno, todavía se mantienen expresiones como fuero de guerra. Sí, o por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, las facultades de la Secretaría de Salud en materia de emergencia sanitaria o del Consejo de Salud General están dentro de las atribuciones de la Cámara del Congreso, del artículo 73. ¿Qué tiene que hacer el artículo en las facultades del Congreso en la emergencia sanitaria decretada por la Secretaría o por el Consejo de Salubridad? Diego, finalmente yo quisiera tratar contigo algo que tiene que ver con tu experiencia en la cátedra, que es el probable regreso a clases que se anuncia, lo anuncia el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para el 1 de junio. Quizás lo llegara a modificar, pero ¿cuál es tu impresión sabiendo que son más de 30 millones de niñas, niños, jóvenes que se movilizarán en todo el país, más todos las personas que se mueven alrededor de las escuelas, los vendedores de cosas y las papelerías y las fábricas de uniformes, etcétera, etcétera? ¿Qué piensas de esto como universitario que eres? Hace un par de días, el lunes, cuando hablábamos, te dije que el COVID-19 nos había puesto un espejo a los mexicanos para que nos viéramos. Y una de las cosas que estamos viendo es cuán eficientes han sido nuestras políticas sociales y lo siguen siendo. Si no se manda a la escuela a todos los niños el 1 de junio, ¿quién tiene que cuidar a los niños? Porque no hay instituciones de apoyo. Las pocas que había fueron liquidadas el año pasado. Sí, como las estancias infantiles. Las estancias infantiles. Entonces, si las mujeres, que son las que tienen que soportar la exigencia de los esposos, cuando los esposos están presentes, porque muchas veces son madres solteras, tienen o quieren ir a trabajar, ¿qué hacen si no pueden llevar a sus hijos a la escuela? De manera que estamos atrapados. O los niños regresan a la escuela y las mujeres pueden volver a su trabajo y a generar ingresos familiares,
o los niños se quedan en la casa, nada más que no van a tener de qué comer. Más que de las estas asistencias que son útiles, que son positivas, me refiero a las formas de asistencia social, de distribución de recursos. Que no dejan de ser dádivas, pues, dádivas que sirven para que te comas unos tacos unos días y ya. No son suficientes, son complementarias de otros ingresos, pero no es para que la gente viva. Ahí estamos viendo uno de los muchos ejemplos que demuestran las grandes carencias sociales que tenemos en México y acerca de las cuales todavía no se han planteado soluciones. Diego Valadez, te agradezco mucho esta conversación. El tema da para que nos echáramos cuando menos un semestre de clases contigo, pero vamos a dejarlo ahí. Por lo pronto lo que vemos es una concentración extraordinaria de poder por la mayoría en el Congreso de que hablaste. Es un privilegio siempre platicar contigo, Carlos. Muchísimas gracias por haberme dado hospitalidad una vez más. Al contrario. De este maravilloso programa tuyo que nunca me pierdo. Querido doctor, muchas gracias. Y a ustedes, donde quiera que nos ven, buenas noches.